En este vídeo vamos a explicar los porcentajes. El tanto por ciento de una cantidad cuyo símbolo es el símbolo de porcentaje significa que de cada 100 partes de esa cantidad tomamos el tanto indicado. Para poder calcular el tanto por ciento de una cantidad, lo que hacemos es multiplicar esa cantidad por el tanto por ciento que nos han dado y lo dividimos entre 100. Como veis en el ejemplo que hemos puesto, lo que hacemos es multiplicar 30 por 20, cuyo resultado sería 600, que dividido entre 100 quedaría el 6. Fijaros que el 20, en el fondo escribimos 20 partido 100. Eso es lo que indica tanto por ciento. 20 partes hemos cogido de 100 partes que teníamos. Hay que recordar que A por ciento es lo mismo que A partido 100. Eso quiere decir que 65% es lo mismo que 65 partido 100, o expresado en tanto por 1, es decir, respecto a la unidad, 0,65. O un 3% es lo mismo que 3 partido 100, o expresado en tanto por 1, 0,03. No confundir el porcentaje con otra forma que tenemos, que sería el tanto por 1000. En el tanto por 1000, lo que hacemos es que son 65 partes dividido entre las 1000 totales. Es decir, pasado a la unidad, 0,065. ¿Vale? Fijaros que el tanto por 1000 lleva 2 ceritos, mientras que el tanto por 100 solo lleva 1. 65 partido 100, que respecto al tanto referido a la unidad es 0,65. Entonces, para operar podréis usar el tanto por ciento, el tanto por 1000, sus expresiones en forma de fracción o sus expresiones en forma de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos fijamos cuando calculamos el porcentaje de un número, por ejemplo el 40% de 50, lo puedo hacer básicamente de dos maneras. La primera sería decir 40 partido 100 por 50, y su resultado sería 20. Otra manera sería expresarlo como tanto por 1, 0,4 por 50, y el resultado también sería 20. O también algunos podéis utilizar una regla de 3, diciendo que si de 100 partes yo me tengo que quedar 40, de 50 me quedo X. Recordad que lo que hacíamos era multiplicar en las reglas de 3 directas y dividir. Eso nos hace que multipliquemos 50 por 40, lo dividamos entre 100 y nos dé el 20. Estas serían las tres formas de calcular el porcentaje de una cantidad. Vamos a intentar explicar ahora una forma sencilla de calcular mentalmente los porcentajes. Por ejemplo, el 25% de una cantidad es simplemente dividir entre 4 dicha cantidad. De igual forma, el 50% de una cantidad es simplemente dividir entre 2 esa cantidad. Y el 10% de una cantidad sería simplemente mover la coma a un sitio hacia la izquierda, que es lo mismo que dividir entre 10. Veamos unos ejemplos. El 25% de 60 sale de dividir entre 4, 60, es decir, 15. Por otro lado, el 50% de 90 sale de dividir entre 2, 90, que sería 45. Y el 10% de 38 sale de dividir entre 10, 38, o de mover la coma un sitio hacia la izquierda. El 38 dividido entre 10 quedaría 3,8. Podemos calcular también el 20% de una cantidad, si nos fijamos que simplemente es 2 veces el 10%. Por ejemplo, el 20% de 70 sería calcular el 10%, que sería 7, y al multiplicarlo por 2 nos daría el 14. Con el mismo principio podemos calcular el 60% de una cantidad, que es simplemente multiplicar por 6 el 10%. Por ejemplo, el 60% de 70 sería simplemente calcular el 10, que sería 7, y multiplicarlo por 6, dando lugar a 42. Y para finalizar, si quisiésemos calcular el 1% de una cantidad,
Simplemente tendríamos que dividir entre 100 dicha cantidad. Por ejemplo, el 1% de 500 euros es dividirlo entre 100 y nos quedarían 5 euros. De igual forma, si lo que quiero es el 6% de una cantidad, es lo mismo que hacer 6 por el 1%. En consecuencia, el 6% de 500 euros sería calcular el 1, es decir, 5, y multiplicarlo por 6, es decir, 30 euros. De esta manera podemos calcular mentalmente y de forma sencilla cualquier porcentaje que nos encontremos.